Bueno, vamos a comenzar ya, hemos dado ya los 10 minutos que se nos da de cortesía. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Calente, formo parte de la Directiva Nacional del Club de los Viernes. Estoy contento otra vez de estar aquí en Cáceres por los vínculos profesionales que me unen a esta ciudad y también familiares. Ya hace unos meses estuvimos aquí con el desembarco que hicimos y otra vez, pues, gracias a la gran delegación que tenemos aquí, pues podemos tener a Germán Tertsch para esta charla coloquio que vamos a tener. Para los que no conozcan el Club de los Viernes, el Club de los Viernes nació en diciembre del 2014, como nosotros solemos decir, como respuesta, digamos, a una intuición que nosotros teníamos de que había una gente que no tenía voz, sobre todo lo que eran las redes sociales, de que no todo el mundo podía ser de Podemos o de mí, como nosotros solemos decir. Y realmente fue verdad, ¿no? Las cifras nos dan la razón. Ahora mismo tenemos 24.000 seguidores en Twitter, 4.000 en Facebook, más de 100 suscriptores en YouTube. Tenemos ahora un desembarco en septiembre 28, un acto en Guadalajara del día 15, en Barcelona también desembarcamos el 30 de noviembre, y más. Bueno, empecemos pues a un constante. Paso ya a presentar a Germán Tertsch, aunque no necesita mucha presentación. Germán Tertsch es periodista. En 1985 se incorpora al diario El País, donde estuvo de subdirector del diario y responsable de la sección de opinión. También fue corresponsal en Bonn y en Varsovia. En 2007 abandona el diario El País, siendo hasta entonces columnista del mismo. Posteriormente fue analista del programa de Telemadrid Madrid Opina y actualmente ejerce diversos roles en el diario ABC y participa con frecuencia. Muchos escuchamos en el programa Es la Mañana de Federico Jiménez de los Santos y de Radio. Es autor de los libros La venganza de la historia, La acuarela, Tinta en Varsovia, Libros contra la secta, Iría Seguida, que ustedes podrán adquirir aquí y no creo que tengan ningún problema en firmar o que lo digan. Sin más, vamos a comenzar esta charla con él. Y bueno, Germán, realmente cuando uno mira la actualidad, ve que ningún partido se atreva a reformar lo que es el sistema agrícola, sanitario, educativo. Y a los autónomos no le hagan una rebaja fiscal y no les dejan más que imponer restricciones como los horarios comerciales, que no les dejan abrir. ¿Por qué crees que hay ese consenso social demócrata que se opone a la independencia ciudadana del Estado? Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí en Cáceres con todos ustedes. Un precioso día, además, un precioso sitio este día. Pues yo creo que lo que hay es, en general, hay fobia a la libertad, hay miedo a la libertad. La fobia a la libertad es una cosa muy común en España, común en Europa en general, pero en algunos países, especialmente en los países pobres, es mayor que en países que hayan tenido un recorrido donde ya se han probado, ha habido experiencias de todo tipo y las experiencias, digamos, en el intercambio social, las sociedades son más maduras, han tenido más movimiento. Nosotros somos una sociedad, es una sociedad en realidad muy miedosa, la española, y como tal tiene ante todo también miedo a la libertad. Por eso aplaude muchas veces todo tipo de controles y todo tipo de restricciones. Y después hay otra cosa que encajona muchísimo y que hace la vida más estrecha, más pobre y con menos capacidad para desenvolverse, que tiene una repercusión enorme sobre la felicidad del individuo, pero también sobre las estructuras sociales y también sobre el dinamismo de una sociedad, que es el resentimiento, es la envidia. En España hay una cultura de la envidia muy arraigada que se ha fomentado en realidad en todas las épocas. Quizá en la última más que nunca. Nosotros no tenemos ejemplaridades de éxito, normalmente tenemos
y eso realmente tiene unos efectos muy fuertes, profundos, y yo creo que trágicos. Yo creo que eso se ve en la cultura política, se ven las actitudes particulares, pero se ve mucho en la cultura política. Cuando vemos en este momento, por ejemplo, en los libros de texto de los niños, que se identifica inmediatamente al empresario con el que envenena los ríos y el que esconde el dinero y el que hace todo tipo de corruptelas, es decir, prácticamente dibujando, caricaturizando al empresario como un ser perverso siempre, como un ser codicioso, injusto, explotador. Eso crea siempre, y eso ya va creando eso que decimos lo que impide después unas relaciones sociales, unas relaciones laborales, unas relaciones en general, digamos, sanas o razonables, en la cual claramente se hable de unos puntos de igualdad entre empresario y los trabajadores, que hay que buscar fórmulas de los intereses comunes, de compartir el interés, la cultura de la suma cero que existe en España, tan arraigada también, también parte de esa subcultura de la envidia y del resentimiento, que es que si alguien tiene algo se lo ha quitado a otro, es decir, esa perversa idea de lo que es la igualdad, de que no se crea riqueza, sino de que existe una riqueza, y que cuando alguien tiene algo es porque en detrimento del otro que carece de ello. Eso siempre es una losa psicológica para la gente joven, que podría emular, digamos, ejemplos de éxito que sin embargo no lo hacen por mala conciencia, porque realmente están coaccionados por esas visiones generales que tenemos en estas tramas culturales que nos impiden el desarrollo individual a las personas que podrían tener talento y calificaciones y carácter para todo ello. Yo creo que eso es muy trágico, como digo, eso tiene una repercusión muy seria, no solo en la económica, sino lo tiene enorme en la política. La cultura de la envidia es cómo se apela a la envidia prácticamente en todos los programas electorales, cómo se hace el otro día, la falta de racionalidad a la hora de los planteamientos políticos, esta sentimentalización perversa también, porque es tramposa, ¿no? Porque impide cualquier tipo de aproximación racional a los problemas. El otro día había una manifestación contra la pobreza y la desigualdad. O sea, sí, todos estamos en contra de la pobreza. De la desigualdad también hay que verlo, porque ¿por qué? Es decir, la desigualdad en sí no es mala. Es decir, esa idea de que la igualdad es un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, la desigualdad es la que fomenta el dinamismo, es la desigualdad la que genera movimiento. Cuando todos son iguales, y quienes hemos tenido experiencia en países donde estaba prohibido no ser igual, donde estaba prohibido por el régimen, sabemos a dónde llevan esos sistemas, donde al final hay mucha más desigualdad, porque son 7 los desiguales, que son mucho más desiguales que cualquier desigualdad en otro sitio, porque son regímenes que quieren imponer la igualdad, y en el fondo lo que imponen es la dictadura y la incapacidad, la falta de libertad para cada uno buscar su propia, como dicen, the pursuit of happiness, que es la búsqueda de la felicidad, que es un derecho fundamental, la búsqueda del bienestar, la búsqueda individual del bienestar y de la felicidad, que está en la Constitución americana. Cogiendo un poco el tema de la educación, aquí en Extremadura la Junta ha replantado la asignatura de educación para la
ante una amenaza inmensa, inmensa, que yo creo que la gente no es consciente del peligro que corremos con la ideología que ha ido sustituyendo, digamos, a lo que es la ideología comunista clásica, y que es un código de valores que a través de la corrección política ha ido permeando todo hasta realmente ir marcando ya en este momento la labor legislativa en muchísimos países, y desde luego estamos viendo la campaña electoral de Hillary Clinton y es para realmente echarse a temblar, porque la gente se asusta mucho con Trump, pero desde luego el mensaje ideológico de Clinton es realmente para echarse a temblar. O sea, la vocación totalitaria, la vocación de imposición general ideológica sobre las conductas humanas de los individuos que tiene todo el proyecto, llamémoslo globalmente socialdemócrata, en el sentido de políticamente correcto que tenemos hoy en día, que lo tenemos en Europa y lo tenemos en Estados Unidos, paradójicamente nos vino de donde nos ha venido la defensa de la libertad, es decir, de Estados Unidos, nos vino de las universidades de Estados Unidos, donde realmente se gesta toda esta fórmula sofisticada de crear nuevas ataduras, de hacer un bozal mucho más sofisticado que los bozales totalitarios de las dictaduras comunistas que cayeron al final en el 89. La ideología de género, por supuesto, forma parte de ella, no es solo la ideología de género, pero muy básicamente es todo lo que llamamos LGTBI o como digan, y la ideología de género. De lo que se trata es de fraccionar y crear una sociedad donde primero haya compartimentos, se acabe la igualdad ante la ley, fundamental. Es decir, hay que ir buscando discriminaciones positivas, que son discriminaciones, ir buscando, creando departamentos estancos dentro de la sociedad, a los cuales a unos se privilegian y a otros, por supuesto, se les sucede lo contrario, se les discrimina negativamente. Entonces, ese proceso está absolutamente en marcha, paralelo a otro, que es el mismo proceso, también perverso en ese sentido, que es el del multiculturalismo. El multiculturalismo nos crea, a través de una inmigración, que es una inmigración que no se integra, que no tiene vocación de integrarse, se crean compartimentos estancos dentro de las sociedades que adquieren sus propias reglas, sus propias leyes. Hay sitios ya en Europa, hay bastantes barrios donde realmente lo que rige no es la Constitución belga o la Constitución alemana o la Constitución francesa. Es la Constitución, es la Sharia, son las leyes de aquellos cuatro poderosos que estén dentro de ese barrio y lo dicten, que normalmente pueden ser los sitios musulmanes o no, pero vamos, normalmente en Europa es el caso del Islam. Tenemos ese multiculturalismo que denunciaron en su día, hace 20 años, muy claramente, Giovanni Sartori y Miquel Azurmendi, español, vasco, un antropólogo vasco que hizo los estudios en Almería y que advirtió la que les cayó a Giovanni Sartori, italiano, que había sido siempre, pues que él era una persona procedente de la izquierda, se le empezó a difamar, se dijo que era un fascista, un racista, de todo. A Miquel Azurmendi, 3/4 de lo mismo. A cualquiera que realmente plantea los problemas y los articula, le cae encima la del público. Y de lo que se trata es de que nadie cuestione la corrección política. La corrección política es lo correcto, y quien sea incorrecto debe ser perseguido, porque es incorrecto, porque está dañando a la corrección. Ya la terminología es perversa y anuncia lo que hay detrás. Lo que hay detrás es una voluntad implacable de imponer una forma única de interpretar la realidad, que es
la suya y la que prevalece. Entonces esos fraccionamientos de la sociedad nos llevan a que el Estado de Derecho quede vacío por dentro y realmente la manipulación de la sociedad es absolutamente, ya supone una cuestión de mecanismos, de utilizar a unas comunidades con otras, de moverlo, pero ya no hay un cuerpo, ya no hay un demos, ya no hay un cuerpo nacional, una nación que responda y que exija, que también exija a los gobernantes las cuentas del gobernaje, de la gobernanza. Es decir, la relación entre los gobernantes y la nación, que es la base de la democracia, se rompe porque no tenemos ya un cuerpo unitario de ciudadanos iguales ante la ley, ante los cuales tienen que responder los gobernantes electos. Se diluye el poder de gobierno entre los órganos supranacionales, que en nuestro caso están en Bruselas, los órganos nacionales, pero después el cuerpo que exige son cuerpos fraccionados que no exigen ya. Y esa es una de las grandes trampas de esta evolución perversa, como digo, de las democracias europeas y de la democracia norteamericana. Tú has sido corresponsal de Varsovia y mientras en España una formación neocomunista es la que gobierna en las dos principales ciudades, es la tercera fuerza más votada, en Polonia la socialdemocracia no tiene ni representación parlamentaria. ¿Qué experiencia puede sacar España de la experiencia neocomunista de Polonia? Hombre, mucha experiencia. Yo creo que toda Europa va a sacar bastante experiencia de lo que está pasando en algunos países del este. Yo vengo ahora de Hungría. En Hungría, por cierto, el domingo se celebra el 60 aniversario del levantamiento, que nos dejaron solos en su día, en el 56. Y ahora pues parece que los del este están otra vez solos, porque no se les entiende. Pero yo les entiendo muy bien y creo que todos aquellos que creemos en la libertad los debemos entender, porque es que están negándose precisamente a entrar en el juego de la corrección política. Y están negándose a sus gobernantes, están negando a la población también. Se están negando, por ejemplo, en este momento a tener una inmigración que les fracciona. Quieren una inmigración que ellos son países que no tienen un pasado colonial, pero no son de esos países, como pasa en Europa, con varios países que por su pasado colonial, automáticamente en el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí son fundamentalmente Francia e Inglaterra, Holanda, Bélgica, son países a los cuales les viene con la descolonización, les viene una población de sus antiguas colonias, y a partir de ahí es cuando se crean las bolsas. Claro, y esto lleva muy lejos. A los húngaros tienen una población homogénea, les quieren imponer ahora, porque Merkel abrió las fronteras irresponsablemente en aquel momento y quiso que Hungría no cumpliera las leyes, que es lo que estaba haciendo. Se criminalizó a Hungría por parte de toda Europa, y me acuerdo lo que se decía en televisión española de los húngaros, como si fueran los fascistas, los racistas, no tienen corazón, le ponen zancadillas a los refugiados, los maltratan, etcétera, etcétera. Lo que estaba haciendo Hungría era cumplir las leyes, cumplir el Tratado de Dublín, que es el que se saltó Merkel cuando dijo que todos podían llegar a Alemania, porque los acuerdos de Dublín exigen que en el primer país de la Unión Europea en el que llegue un refugiado tiene que ser registrado allí. Porque claro, los refugiados que llegan, que van eligiendo país al que quieren ir, Alemania, Suecia o algún otro, o llegan a Austria, cuando ven los calculan dónde les van a dar más subvenciones, y entonces ellos calculan, prefiero ir a tal sitio, prefiero tal. Así no puede hacerse una política de refugiados para refugiados de verdad. Aparte, esa es otra cuestión, cuáles son los refugiados de verdad y cuáles no. En todo caso, un refugiado deja de ser refugiado cuando ya ha pisado un país seguro.
y los refugiados que venían hasta Alemania o hasta Suecia habían pisado 6, 7, 8 o 9 países en los cuales no había guerra. Luego países seguros, luego eran países en los cuales tenían que haber sido registrados. Sin embargo, no fueron registrados. Por eso pasan por la actitud de Alemania, pasan todos sin ser registrados. De repente hay 1 millón en Alemania que se registran lo que se quieren registrar y se registran como quieren, y después resulta que, pues, que hay una serie de gente que no son la gente que debiera estar, y después que hay una serie de menores que han desaparecido y que se han creado unas situaciones realmente dramáticas. Pero volviendo a Hungría y a Polonia, son países en los cuales la izquierda prácticamente ha desaparecido. Parlamento húngaro, que tiene 199 escaños, tiene Fidesz 133, y hay después los democristianos, después hay un grupo de 5 o 6 liberales y hay 29 socialistas y 23 miembros de la extrema derecha. Ese es el parlamento, es decir, hay 23 socialistas dentro de un parlamento de 200. Esa es más o menos la relación, y no va a mejorar su representación en las próximas elecciones con los sondeos. Los únicos que suben algo es la extrema derecha, que me ha figurado un poco, que era una extrema derecha muy terrible, y ahora después de que pase por el parlamento parece que lo está haciendo un poquito menos. Pero en todo caso en Polonia pasa un poquito lo mismo. Es bastante comprensible que en países que han tenido un pasado comunista, digamos, las vueltas a todo lo que suene a socialista, siendo un país estructurado como son Polonia y Hungría, no pasa lo mismo en Bielorrusia o en Rusia. En Rusia el discurso está en Rusia. Hay que tener en cuenta que en Rusia el comunismo estuvo el doble de tiempo que en el resto de Europa Oriental, y en un país mucho más primitivo, cultural y estructuralmente mucho más primitivo. Entonces los miedos son inmensos. Son países donde la conciencia de dependencia, la gente es muy dependiente, son muy dependientes del Estado, no existe ninguna cultura de libertad, y entonces es mucho más fácil hacer un discurso, digamos, de retorno a un Estado padrecito. Pues en este momento se está rehabilitando a Stalin y haciendo obvios paralelismos con Putin, ¿no? Es decir, es el padrecito que se ocupa de todos, él es el bueno y que persigue a los enemigos del Estado, que quiere socavar a la madre patria con el apoyo de la Iglesia ortodoxa, que también lo tuvo en su día Stalin durante la invasión alemana, ¿no? En ese sentido, en Europa hay una serie de países que van a mostrar mucha resistencia a la corrupción política, y creo que eso de la inmigración son el reto cultural y político que tenemos en las próximas décadas, y que veremos, y esto mucho antes lo veremos, qué va a suceder con la Unión Europea, porque las posibilidades de que la Unión Europea sobreviva en su actual composición son muy escasas. O sea, estamos siendo realistas, ha sido un invento que o se reforma, no hacia en la dirección que quiere el señor Margallo y compañía, los que son más o menos vacíos, voceros de ese proyecto de seguir por el mismo cauce como un Juncker o este tipo de gente, sino una reforma real, o si no vamos a tener no un Brexit, sino muchos Brexit, unos voluntarios y otros obligados. Y nosotros podemos ser uno de ellos fácilmente, y a no tardar mucho. Vamos a ver lo que pasa con nosotros el año que viene. El agujero que se ha montado en España por la falta de reformas es absolutamente de marear. La situación española es muchísimo peor de lo que dice todo el mundo,
y de lo que se atreve todo el mundo a decir. El agujero que vamos a tener en la caja de la seguridad social que tenemos y que es inevitable. Las reformas, lo que va a hacer falta de buscar de alguna forma bajo las piedras en el próximo año ya y en los próximos años, van a imponer una política de recortes, una política fiscal que van a ayudar muchísimo a que vuelva a salir la gente a la calle, a que realmente Podemos y este tipo de grupos tengan una gran oportunidad de volver a tomar la iniciativa que en este momento han perdido. Yo he escrito para mañana un artículo sobre ese desarbolamiento, cuando llama a la violencia, cuando hacen lo de ayer en la Autónoma a Felipe González, etcétera, y llama a la huelga general. Señor Pablo Iglesias, como llamó el otro día, que había que hacer una huelga general, y los sindicalistas diciendo que no se está contando, ¿no? Pero ¿de qué agenda estamos hablando? Si no hay nada, quiero decir, ¿a qué viene esto? Pues viene a que a él le interesa una huelga general porque él quiere sacar. Él creía que ganaba en junio, se hacía con la izquierda y que realmente, como decían los sondeos a pie de urna, que realmente iban a Moncloa con el Frente Popular. Eso no ha sucedido, el batacazo ha sido tremendo y su intento de buscar esa trampa de última hora con Sánchez ha fracasado también. Luego él ya no tiene en este momento posibilidades parlamentarias de ir de conseguir poder nacional y lo que va a hacer es retar, consciente de lo débil que es realmente el PP, porque el PSOE está agonizante y está semi-muerto, pero el PP es otro cadáver parecido, no nos engañemos, el PP está en el poder y con eso disimula, pero el PP es una especie de mojama donde no hay una idea, donde todos están, fue un espectáculo dantesco ver en Génova 400 personas que nadie tiene nada que objetar al disparate que se ha hecho, nadie tiene nada que objetar a que no se cumplan los estatutos del partido y nadie tiene nada que objetar a que no se han hecho las reformas necesarias y que el país se está pudriendo cuando había una mayoría absoluta para hacerla. Ahora va a ser imposible hacer muchas de las reformas necesarias y se van a tener que hacer concesiones en la dirección contraria. Es decir, se va a deteriorar mucho más nuestra situación y nos vamos a alejar mucho más del norte de Europa de lo que ya estamos, que no estamos en la abismal. Vamos a ver qué pasa con Francia, vamos a ver qué pasa con las elecciones en Francia, vamos a ver qué pasa con las elecciones en Alemania, donde también se acaba Angela Merkel, porque no va a haber una gran coalición ya, porque puede ser que haya una mayoría de izquierda, pero puede ser también que la extrema derecha, que la AfD, que no es, es una extrema derecha en cuanto a que es la margen derecha de lo que ha dejado Merkel yéndose hacia un centro cada vez más socialmente marcado, digamos, por líneas de la socialdemocracia. Es decir, todos se han ido yendo a la socialdemocracia y todo lo que sale a la derecha de la socialdemocracia se llama ahora de ultraderecha, ¿no? Lo cual es obviamente injusto. Yo esta mañana comentaba, pero que es así, cuando hace 30 años el centro en España era Ignacio Camuñas. Hoy en día el centro es casi Íñigo Errejón, ¿no? O sea, que es un disparate lo que ha sucedido. Es decir, a dónde se ha ido prácticamente en todos los capítulos de valores, a dónde se ha ido y de libertades, a dónde se ha ido el PP. Claro, si el PP se ha ido a donde se ha ido, el PSOE se va para allá y le estira hacia la izquierda a Podemos. Es decir, todo el eje, digamos, todo el centro se ha ido tanto hacia la izquierda, tanto hacia el intervencionismo, tanto hacia la corrupción,
tanto hacia la limitación de libertades, que se ha quedado un espacio enorme que se quiere desacreditar automáticamente calificándolo todo de extrema derecha. Por eso digo que es un término, es un concepto tramposo, porque la AfD en Alemania es todo lo que está a la derecha de Merkel, que va creciendo continuamente. Y va creciendo no porque sean todos una extrema derecha de neonazis, ni que sean racistas, sino que realmente tienen un concepto de una serie de cosas que defendía Merkel y defendía sobre todo la CDU hasta hace poco, y que la CDU ya no defiende. ¿Qué probabilidades ves de que se vaya consolidando en España un proyecto de derecha liberal? ¿Y piensas que acabará siendo relevante el Partido Libertario de Estados Unidos, viendo cómo está la cosa en Estados Unidos? En Estados Unidos vamos a ver lo que pasa, porque en Estados Unidos están pasando cosas gravísimas. Es decir, veremos cómo sale el Partido Republicano del lío Trump, pero yo creo que va a ser una presidencia de Clinton para echar a correr. O sea, que, en fin, y vamos a ver cómo una política, vamos a ver qué política fiscal hace, ¿no? Vamos a ver todas las barbaridades que puede cometer, porque realmente es que es una socialista de línea dura, la señora Clinton, y cada vez más, y está rodeada por digamos, ideológicamente lo peorcito de Estados Unidos, en lo más doctrinario e ideológico posible, del LGTB a todo lo que queramos buscar, está todo metido en ese equipo de Clinton, que vamos a ver a dónde va y vamos a ver cuál es la reacción a todo ello, a la reacción por parte de la sociedad americana. En cuanto a España, yo creo que estamos en una situación tristísima en la cual nos ha metido la evolución de los últimos 15 años. Yo tengo que decir, yo creo que el punto de inflexión y la principal responsabilidad del problema histórico de España hoy en día, de que no hayamos superado la anomalía, o mejor dicho, que hayamos recaído gravísimamente en la anomalía española, es de Rodríguez Zapatero. Yo creo que empezamos en el año 2002, 2 años después de ser elegido, cuando realmente se lanza a la calle con el no a la guerra, es cuando realmente se rompen los consensos básicos en España, donde empieza. Eso es lo que en días de ira, más o menos, vengo a recorrer. En el anterior, en el libro contra la secta, es una evaluación sobre el propio Zapatero, sobre la enorme toxicidad, la toxicidad inaudita de este personaje sobre lo que ha sido la historia de España. Y en el otro libro hago un recorrido que, partiendo de aquello, hago la entrada en lo que han sido los años de Rajoy y la inmensa oportunidad perdida, que no va a volver, que una oportunidad de un partido que tenía todo en la mano, que tenía todo el poder y tenía una crisis tan absolutamente brutal que podía haber hecho lo que hubiera querido. Podía haber puesto este país patas arriba, podía haber recortado las autonomías, como es absolutamente imprescindible, podía haber equiparado los derechos y deberes en todas las autonomías, que es una cosa que absolutamente clama al cielo, haber hecho en la unidad de mercado, haber creado otra vez una unidad de mercado en España, que es un clamor y que es un desastre lo que está sucediendo. Es decir, aquí se podían haber hecho tantísimas cosas en aquellos años clave en los cuales Rajoy tenía una mayoría absoluta, un poder territorial total, con el apoyo desde toda Bruselas, toda Merkel, todo Obama, los chinos, todos estaban sabiendo que España estaba en un problema y que España podía hacer lo que quisiera, lo que absolutamente hubiera querido para reformar este país, para hacer de este país un país más racional, para hacer de este país un Estado más viable, funcional, sensato, barato. No se ha hecho nada, pero es que no se ha hecho nada.
de Rajoy, según Rajoy y según el coro de Rajoy, que es el Partido Popular hoy en día, cuya única idea, cuya única estrategia, cuyo único punto en el programa actualmente es la supervivencia de Rajoy, que esa es una tragedia más. En este momento, el señor Rajoy, el mérito que se atribuye siempre es el haber salvado a España en el rescate. Pues yo también en días de ira digo que probablemente el rescate nos hubiera venido bien, que precisamente el salvarnos del rescate es el peor favor que nos podía haber hecho. Que hubiéramos tenido unos años muy duros, que los hemos tenido de todas formas, pero después de esos años duros que hemos tenido no estaríamos como estamos, que vamos a tener unos años durísimos por delante, sino en este país se hubieran tomado muchas medidas necesarias para que los próximos años fueran años de mucha más esperanza y mucho menos temor que el que tenemos que tener por lógica y por sentido común, porque como digo, no se ha hecho nada de lo que se tenía. Hace unos meses, en julio, en Gijón, el Club del Viernes hizo un acto, porque bueno, en muchas ciudades de España existe un boicot del BDSM, que es un boicot a los de CAE, que los ayuntamientos que hacen una moción que boicotean que no se puede comprar ni artistas israelíes ni como empresas israelíes. Y bueno, hay una organización que denuncia judicialmente y han ganado muchos a poco. Realmente, o sea, un apéndice del programa que los ayuntamientos lo votan entre ellos. ¿Qué opinas? Que en España hay ahora mismo 5 millones de judíos que viven en situación de censura en muchas ciudades. No, 5 millones. 5 millones, perdón. 5 millones no. Que haya 51 municipios. Están. Pues mira, yo creo, hay una cosa que yo siempre he dicho y es una sociedad. No hay mejor baremo para medir tolerancia, civilidad y libertad que el trato a la comunidad judía de cada estado. Es decir, cuanto mejor estén los judíos en una nación, en un estado, mejor funciona, más libre es ese estado y más próspero es ese estado. Todos los estados totalitarios, todas las fuerzas totalitarias son por naturaleza y por esencia judeófobas, antisemitas. Eso, y no hay excepción. Es decir, eso es la prueba del 7 en todos. Se puede ir desde Stalin a donde se quiera. Siempre, siempre, siempre está el antisemitismo y la judefobia. Lo tenemos ahora aquí y, por supuesto, las fuerzas totalitarias son judeófobas y son antisemitas. Y el programa BDS forma parte de toda esta estructura de la que hablábamos, de la corrección política en sus formas, en sus vertientes más radicales, con el LGTB, etc. Es uno de los elementos, porque se lucha. ¿Contra qué se lucha? Se lucha precisamente contra el elemento de la discrepancia. Los judíos son básicamente en la sociedad siempre, y por eso se les ha perseguido, y por eso se les ha odiado, y por eso son el elemento siempre discrepante, porque es una cultura de la pregunta, no es una cultura de respuestas. Es decir, en la escuela judía, no se premia al que se sabe, al que se le pregunta y se sabe la respuesta. Se premia al que mejor pregunta, al que mejor hace las preguntas. Y es el preguntar, es el mérito, es siempre la interrogación. Eso es un elemento disolutivo, totalmente disolutivo para aquellos que quieren imponer certeza, sea la Inquisición o sea el señor Pablo Iglesias y sus mariachis. En ese sentido hay una operación en toda Europa que lleva básicamente la extrema izquierda, pero de la cual se ha ido contagiando la izquierda en general. Se ha visto, por ejemplo,
en Inglaterra con el partido del Labour, que nuestro querido personaje, ¿cómo se llama? El Partido Laborista. Corbyn ha caído en esto. Corbyn se rodeó de una serie de gente que se vio que eran BDS, no, eran puros antisemitas en el sentido más torvo y siniestro del concepto. Y entonces, en el Partido Laborista, como Inglaterra todavía tiene una serie de mecanismos de discusión, por así decirlo, de las democracias antiguas, pues se le pidieron cuentas y el señor Corbyn ha tenido que dar marcha atrás en una serie de cosas. Pero claro, el partido de Corbyn está absolutamente infestado de extrema izquierda, son trotskistas los militantes. Ahora se ha visto que cuando los parlamentarios han querido cambiar a Corbyn para poner a Lowen, que era un personaje más moderado, digamos, más socialdemócrata, han hecho unas primarias y en las primarias, por supuesto, han votado los sindicalistas radicales y toda esa militancia radical en la que va a volar la vota y han ganado, por supuesto, los que mantienen a Corbyn y su agenda de extrema izquierda. Pero lo cual para los conservadores es una tranquilidad, por un lado, porque aleja, por supuesto, a los laboristas de cualquier tipo de poder, pero es muy preocupante porque supone ese deterioro en el discurso de la izquierda en toda Europa, o sea, que es continuo. Es decir, cómo hay una ofensiva contra la libertad, como no lo ha habido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, teníamos a unos comunistas en Francia que eran enemigos de la libertad. Teníamos a unos comunistas en Italia que tenían una mala conciencia y ya se habían adecuado demasiado a la libertad como para ponerla en duda. Se llevaban todavía bien con los del otro lado del telón, pero ya se manejaban, no querían exportar, digamos, el régimen soviético. Precisamente desde Hungría, 56, mucho más Praga, 68, a nadie era capaz, ni siquiera Carrillo era capaz de defender la imposición de un régimen de partido único en Europa occidental. Sin embargo, en este momento tenemos unas ofensivas en la extrema izquierda en muchos sitios, pero especialmente, por supuesto, en el sur, es decir, en Grecia, en España y en parte en Italia, que realmente dicen que el discurso es ese, y eso lo estamos viendo en las universidades españolas todo el rato. ¿Libertad para qué? Es decir, son frases de Lenin que ya aplican todos ellos con una tranquilidad de espíritu tremenda. En la Facultad de Periodismo de Madrid, donde se dice que los soviéticos cometieron en los libros de texto de Fontana, dicen que la Unión Soviética cometió un error porque no aplastó inmediatamente el levantamiento de Hungría, por ejemplo, pero donde también hay un profesor que se dedica a hacer en verano homenajes a Stalin, no a Lenin, homenajes a Stalin, un profesor de historia en la Facultad de Periodismo de Madrid de la Complutense. Es decir, eso es inconcebible en cualquier país civilizado. Y sin embargo nosotros tenemos, como se ha visto en políticas, con Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, toda esta tropa, y tenemos todas las universidades, todas menos algún par de cuatro privadas que pueden tener un poquito más de rigor, y no todas, un poquito más de rigor a la hora de seleccionar profesores. Tenemos todas las universidades infestadas de enemigos de la libertad, militantes ideológicos de una extrema izquierda que lucha contra el sistema y lucha contra la Constitución. Y nosotros tenemos en la educación primaria y en la secundaria, tenemos unos sindicatos de educadores que tenemos una extrema izquierda dentro que son enemigos de la Constitución también, y que lo que están sembrando permanentemente es un cuestionamiento del sistema democrático liberal y de la sociedad abierta, permanentemente. Y eso es lo que hemos cosechado en todos estos años, porque hemos estado mirando para otro lado, porque llegamos, claro, porque yo mando a mi hijo a otro sitio, a un colegio privado, etcétera, etcétera. Pero la educación pública que hemos dejado es una educación, es un adoctrinamiento permanente desde pequeños
hasta que terminan la universidad. Y cuando terminan la universidad son de Podemos todos. En unas asambleas por ahí donde a mí me nombran indeseable y persona non grata, facha del año, fascista del año y esas cosas, claro, nombran a sus periodistas ideales. Sus periodistas ideales son Cintora, son Ferreras, es el Ignacio Escolar, pues claro, son el modelo suyo. ¿Por qué? Pues porque es que lo que aprenden ahí es lo que aprenden, o sea, y son gente que después, a los 22, 23 años, son gente que no sabe pensar en libertad ya, porque todo lo tiene que meter dentro de los cajones, o sea, o entra dentro de lo que son los cuadros esos suyos para ver esto es bueno o malo, si me cabe aquí, si no me cabe aquí, es malo, y es facha. Todo lo que no cabe en su pequeño mundo de bolchevique es facha. Y esa gente es muy difícil de recuperar, porque es que hay que reciclarlos, hay que desprogramarlos. Habría que desprogramarlos, pero eso resulta muy caro, habría que ponerle a cada uno como cuando se les saca de una secta, para sacarlos y volverlos a enseñar a pensar y sobre todo a aceptar datos nuevos, que los hechos le cambien las opiniones, porque estos no quieren cambiar sus opiniones y cualquier cosa que sea susceptible de cambiar sus opiniones es rechazado por esos mecanismos que tienen. Porque si yo le cuento una cosa que es una verdad, pero como esa verdad cuestiona sus certezas, esa verdad la rechazan automáticamente. La rechazan la verdad y rechazan al portador de la verdad. Y esos mecanismos funcionan de una forma absolutamente terrorífica. Bueno, ya tengo una pregunta y luego Julio si quiere hacer alguna. Antes comentaste por encima lo de los países coloniales con los refugiados. Yo quería preguntarte sobre todo del Reino Unido y en general, ¿qué riesgos ves con la crisis de los refugiados? Y aparte de que el Brexit ya es un hecho, ¿qué nos puede esperar con todo esto? Yo creo que el Brexit, que Inglaterra, todo el mundo piensa que eso es otra de las verdades que reveladas, que son casi obligatorias en la prensa y en los medios, y que ha sido una cosa que engañados los ingleses han decidido irse a la Unión Europea. No es así. Los ingleses se han ido, y se han ido por algo. Quiero decir, hay mucha gente que tiene unos intereses que eran contrarios a irse y que no querían irse, pero hay mucha gente que ha decidido irse y se va porque se han alienado, o sea, han visto que la Unión Europea tal como es no corresponde a sus intereses, y como son ingleses y no son unos becerros continentales, y los ingleses precisamente tienen esa grandeza y ese peligro, o sea, son unos grandes guerreros, y son unos caracteres muy propios, y entonces ellos han decidido que se salgan. Eso no quiere están hablando de la catástrofe que puede ser una catástrofe porque es arriesgado. Salirte de algo siempre es arriesgado, pero yo creo que los ingleses tienen muchísimos mimbres para hacer un país al margen de la Unión Europea, con buenas relaciones con la Unión Europea, para hacer su política por su cuenta. Y de luego que a mucha gente les da miedo que le salga bien a Inglaterra eso, porque se lo haría replantear a muchos. Independientemente de que salga bien a Inglaterra o no le salga bien a Inglaterra, hay muchos otros países que tienen movimientos muy serios planteándose la continuidad de la Unión Europea y sobre todo planteándose la continuidad de la Unión Europea tal como es. Solo hay que ir a Holanda o a Finlandia o a Alemania a ver qué dicen y qué van a decir el año que viene cuando vean el agujero que tenemos. Había una especie de pacto no escrito, que es decir, que los países del norte dan fondos, los países del sur se disciplinan. Una parte está sucediendo, o sea, se dan fondos, pero la disciplina no se está produciendo probablemente porque no se puede,
Probablemente porque al menos el euro haya sido tal como se concibió, en las circunstancias que se concibió, era un proyecto inviable. Y quizá estamos pagando un precio enorme todos por un proyecto que es un proyecto que unifica economías que no son unificables, que son la griega o la española con la alemana u otras, ¿no? Y que realmente ha creado un desequilibrio que para compensar ese desequilibrio estamos ejerciendo una fuerza que tiene un costo enorme para todos, para España, para Italia, para Grecia, para Alemania, para los del norte y para los del sur, por el mismo lado. Después ha habido errores desde el principio. Alemania y Francia cometieron el pecado inicial del déficit. A partir de ahí se descontrola. El pecado del déficit lo asumen otros como normal. Nosotros estamos viendo ahora a Rajoy diciendo que si se portan bien las comunidades que pueden tirar de déficit. Hemos visto que se han descontrolado el gasto, solo el gasto público en salarios. En salarios se ha disparado en España desde el año 12, que es una locura. En Cataluña en 800 millones. En los salarios públicos. Eso es el austericidio de este país. Que estamos gastándonos lo que no está escrito, que hemos multiplicado el déficit, que la deuda está disparada, que hemos hecho el doble, se ha aumentado el doble bajo el señor Rajoy que bajo Zapatero en 8 años. O sea, y el déficit no lo bajamos y no lo bajamos porque no estamos cumpliendo, en ningún momento estamos cumpliendo y se le está disparando por las autonomías. Y como no hay autoridad política para hacer nada, porque tenemos a las comunidades en pleno desacato, porque no se intervino cuando se tuvo que intervenir y se ha ido permitiendo la impunidad. La impunidad en el desacato nos ha llevado a una dinámica en la cual no hay control posible por parte del gobierno central sobre las autonomías. Y estamos en una situación de explosión de gastos cuando teníamos que estar en unos controles, haciendo unos esfuerzos enormes en la otra dirección para conseguir por fin un año, Rajoy cumple un poquito o acércate un poquito. Pues no va a cumplir nada y se ha descontrolado todo. Y ahora en este momento, con eso de que está en funciones, llevamos un año en funciones y todo está manga por hombro, no quieren mirar hacia ningún lado y están haciendo disparates. Y todo esto va a aparecer el año que viene en una situación de gobierno, salga ahora gobierno o no salga gobierno, un gobierno de máxima precariedad en caso de que lo haya, y con los partidos hechos amigos. Es un panorama muy complicado. Bueno, ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Me llamo Ángel Pelayo. En primer lugar quería dar la bienvenida a don Germán, no a Cáceres, puesto que yo soy de aquí, pero sí a Extremadura. Felicitarle por su magnífico análisis con el que nos acaba de regalar. Los que no han venido se lo han perdido. Peor para ellos, porque se han perdido un gran acto. Si mi pregunta iba acerca de la corrección política en la que Germán ha analizado. La corrección política, yo creo que con el envoltorio de unas palabras bonitas, que es corrección, Sí. se cree que es una cosa buena, a las personas desavisadas, pues viene con la corrección política lo que es un camino de un solo sentido. Quiero decir, me explico mejor. La corrección política solo se aplica hacia lo liberal, hacia la derecha, hacia todo lo que significa un concepto de la vida que está opuesto a la izquierda. No existe corrección política para la izquierda. Observamos en el comportamiento de estos nuevos individuos de Podemos, ¿no? o viejos, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, decir lo que les dé la gana, los mayores disparates, pero contra todo, es decir, no solamente contra la igualdad, sino la igualdad de derechos, contra las mujeres,
contra todo lo que Todo, son... todo eso que es la impunidad. Da igual. Entonces yo creo que esto es una inteligente herramienta que ha utilizado la izquierda para anular a la derecha, simplemente. O sea, toda idea de belleza, de probidad, término en el que usted insiste acertadamente en sus análisis, en sus libros, y por supuesto, al fin y al cabo, de libertad, de iniciativa propia. Es decir, ellos, de ahí también, el que en España solamente el catalizador del día de libertad, entre comillas, sea el Partido Popular. No se permite nada más que eso. ¿Por qué? Porque se ajusta a lo políticamente correcto. Cualquier movimiento liberal que haya en España rápidamente se ve cortado. Lo hemos visto incluso en el caso de Vox, nos deja como un monstruo de extrema derecha. No veo yo en estas personas, que por supuesto sean peligrosos falangistas, ni nada de eso, ¿no? Ni nazis. Pero bueno, Vox como otro cualquiera, como otro movimiento que surgiera. Entonces esa era mi primera reflexión, que me gustaría conocer su opinión. Y la segunda, un poco más de bajar a la calle, es este famoso duelo Errejón-Iglesias. Decía Jean-François Rebel, no recuerdo si en El conocimiento inútil o en La tentación totalitaria, se abre el libro diciendo: la primera fuerza que mueve al mundo es la mentira. Y estos son el conocimiento inútil. Y creo que estas personas que son maestros de la mentira, estos fuerdelenistas, nos tienen embelesados con un duelo que no existe. Ellos están perfectamente puestos de acuerdo. Todo esto es una pantomima de policía bueno, policía malo. Errejón es el socialdemócrata que puede acceder al control de Podemos, pero bueno, para los más arriscados pues está Pablo Iglesias, ¿no? Entonces quisiera saber su opinión acerca de esta especie de teatro, como yo lo veo, o acaso usted tenga otra opinión, pero bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias. En cuanto a la corrección política, totalmente de acuerdo. Es un bozal para todo lo que no sea suyo, todo lo que no les ponga en peligro a ellos su concepto. No les importa un carajo, no les importa nada las palizas que puedan dar en una comunidad musulmana, en cualquier democracia europea, que haya venta, que haya niñas de 8 o 9 años que se están vendiendo para matrimonios en Alemania, ahora mismo, ¿no? Son cosas que no les irritan en absoluto. El discurso totalitario islamista no les molesta tampoco. Lo que les molesta es, por ejemplo, un discurso que exige una reducción de impuestos. Eso sí, ahí suenan todas las alarmas. De lo que se trata es de no soltar, jamás permitir a la sociedad que cuestione el control absoluto. El control absoluto, que es el control fiscal primero, por supuesto, pero no solo, claro, es el control del pensamiento, es el control de la opinión, que es lo que en eso están, y está funcionando realmente muy bien, porque el poder intimidatorio es inmenso. El poder intimidatorio hace que la gente, en países donde hay más resistencia, en el Reino Unido, Francia, hay una clase, si se quiere, de pensadores todavía que también resisten. En Francia se han creado cuerpos, también la gente que está en el partido de Le Pen, no son todos ni mucho menos fascistas, ni son extrema derecha. Realmente hay muchísima gente que luego está muy alta de cosas que están pasando. Pues está pasando en todos estos países. Pero normalmente en países como España el poder de intimidación es inmenso. En Alemania también. En Alemania ha crujido ahora con el año de la invasión de inmigrantes, que ha roto esa intimidación por primera vez. Pero claro, en Alemania todo el que protestaba contra Merkel era un facha y era un nazi. Y ser en Alemania, ser tachado de nazi en Alemania, es la muerte social. O sea, ahí es una cosa tremenda. Entonces cualquier cosa que te relacione con simpatías nazis te liquida. Por eso todo el mundo tenía mucho cuidado en manifestarse de ninguna forma que pudiera de lejos interpretarse como la mínima reserva respecto a que estaba entusiasmado con la llegada de los inmigrantes, hasta que llegaron
una forma y en unas circunstancias que rompieron todos los miedos y rompieron esos complejos. Hay pueblos en Alemania donde se ha roto el equilibrio de la vida, y barrios en Alemania donde se ha roto, donde antes vivía gente que ha trabajado toda su vida comprándose una casa, que vive con sus hijos o con sus nietos y tienen un colegio y vivían de una forma muy normal, de clase media baja, lo que sea, y de repente les han puesto pueblos de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, en los cuales el gimnasio que estaba abandonado o una casa abandonada, de repente les han metido literas y les han metido a 300 hombres árabes allí. Y esos 300 hombres árabes están todo el día en la plaza, y las mujeres ya no pueden salir a la calle a comprar solas ellas, y los niños no pueden ir al colegio solos, y hay que llevarlos por otro lado, y los padres están aterrados, y la plaza ya no la pueden utilizar los viejos porque están todos allí, y porque rezan allí, y porque dejan las alfombras en las que rezan, las dejan todos allí, y unos hacen las necesidades en el hostal, en el refugio ese, pero otros las hacen en la zona del campo, donde todos paseaban y donde iban con las bicicletas las niñas solas, porque cada uno podía jugar por donde quería, y todo el mundo, y esos pueblos se han destruido por la decisión de Merkel. Eso es lo que hay que entender, de ahí vienen las reacciones. Es decir, la vida a mucha gente, eso que ha invertido su casa, y su casa de repente no vale nada, cuando se ha pasado toda la vida allí, y que los negocios no valen, ni porque tienen peleas continuamente los afganos contra los sirios, hay 30 afganos y 40 sirios y se están pegando en la plaza todos los días, en Bautzen. Bautzen es un sitio que es un pueblo, es una ciudad de 50.000 habitantes, preciosa, a pesar de estar muy cerca de la frontera actual polaca, no se destruyó en la guerra, es de esas ciudades medievales alemanas que quedó intacta en la guerra milagrosamente. Y es una ciudad que estaba en el este, en Alemania Oriental, pero después de la caída del muro invirtieron mucho, porque era tan bonita, pues para hacerlo un sitio turístico, y gente que invirtió en hotelitos y que hizo su casa rural y metieron dinero y esfuerzos y inversiones de amigos, etcétera, etcétera, y el pueblo es, como digo, maravilloso. Bueno, porque se han metido allí a una serie de miles, se tienen 2 o 3 mil en el entorno, y dentro de la ciudad pues unos cuantos cientos que se están peleando, que agreden a las mujeres, que están en la plaza todo el día. No van los turistas, la mitad de los hoteles los ha alquilado el gobierno para meter a refugiados, y los otros hoteles están vacíos, porque es que no va la gente, porque además, como ahora ha habido protestas en Bautzen, los han tachado de extrema derecha, y ahora entonces ya Bautzen, como es un pueblo de extrema derecha, ya no quiere ir ningún turista a ese pueblo de extrema derecha, porque han protestado, porque les están hundiendo la vida. Es decir, hay unas injusticias tan absolutamente manifiestas que no se pueden expresar y que se castigan las protestas y se castiga la verdad. Es que se castiga la verdad, ese es el problema fundamental, y no se pueden atajar los problemas cuando se ocultan los problemas. Estamos teniendo las agresiones que estamos teniendo, y está pasando en España también, está pasando con las estadísticas policiales y las estadísticas de delitos. O sea, es decir, las violaciones en una serie de países se sabe quiénes son, pero no aparecen las estadísticas, y los robos que hay en una serie de sitios se ocultan, y se dice que y hay robos que no se registran, porque se sabe quiénes los han hecho, y los han hecho esas comunidades que ha traído la señora Merkel, o que ha traído no sé quién, y que se han instalado en una serie de sitios para evitar, digamos, protestas, para evitar resistencias. Se tapan las verdades automáticamente, y eso genera una situación en la cual quien diga la verdad tiene por lo menos la confianza, y eso es lo que está pasando con el AfD en Alemania, que AfD está diciendo lo que no están diciendo los otros partidos. O sea, el SPD, los Verdes, Die Linke y la CDU están diciendo lo mismo, que no hay ningún problema en Alemania, que no hay ningún problema, que se está llevando muy bien
y que vamos solventando el asunto de los refugiados. Y es absoluta y radicalmente mentira, porque ha hundido la vida a muchísima gente. No sé si se la mejorará después, en 20 años, pero de momento se la ha hundido. Y esa verdad no se plasma tampoco en los medios, todos los medios. O sea, el fracaso de los medios, no ya en Estados Unidos, donde los medios se han dedicado a hacer una militancia pro Clinton que ha sido absolutamente ridícula y que ha hundido en el desprestigio. Vamos a ver, periódicos como el New York Times han sido grotescos durante todos estos pasados meses. Pero si ves los periódicos alemanes serios, o sea, en enero fui yo el que dijo en España que se habían producido las violaciones y los asaltos en Colonia, en la Catedral de Colonia. 4 días tardaron en España en decir nada, en Alemania tardaron 3, porque es que allí estaban todas las mujeres, cientos de mujeres denunciando, pero la policía no quería decir nada, porque menudo lío. Si digo yo algo, la policía no quería decir nada, los encargados municipales tampoco, los no sé qué, y la prensa, bueno, cualquiera decía que había cientos de árabes marroquíes asaltando a mujeres indiscriminadamente, no solo en Colonia, sino en muchísimas ciudades, como sucedió en esa noche de Nochevieja, ¿no? Pues cualquiera, es un lío meterse en eso, porque te llaman racista, seas periodista, seas policía, seas juez, seas fiscal, no quieres los líos. Y después pasa lo que pasó en Birmingham. En Birmingham, una cadena de pakistaníes que viven allí desde hace años, desde hace muchos años, tenía un negocio de tráfico de menores blancas. Y eran niñas pobres de la zona de Birmingham, niñas pobres que cantaban, que drogaban, que hacían prostituirse, que les daban unas palizas, que les hacían barbaridades, niñas menores, como digo, y la ciudad, el ayuntamiento de la ciudad sabía lo que estaba pasando, la policía sabía lo que estaba pasando, los encargados sociales sabían lo que estaba pasando y nadie tenía las santas pelotas de denunciar a esta tropa de pakistaníes para que no los llamaran racistas. Y como es un lío meterse con el clan de los pakistaníes, que son musulmanes y te pueden hacer la vida imposible, lo mejor era que a lo largo de años, maltrataran, violaran, torturaran a estas niñas menores, hijas de pobres gentes que estaban por allí y que dejaron, en algunos casos, las dejaron en unos estados calamitosos, con drogas, etcétera, etcétera. O sea, unos casos escalofriantes que se deben única y exclusivamente a eso, a olvidar la ley para mantener